porque el precio o el costo de fabricación es más elevado que en uno de dientes rectos. Acá enumeramos todas las ventajas. Número mayor de dientes de contacto, la no existencia de choques, el esfuerzo es aplicado de forma continua, el funcionamiento es más silencioso, tiene más resistencia en los dientes, lo acabo de decir, admiten el empleo de piñones de menor número de dientes, eso se va a traducir también en una mayor posibilidad de relaciones de transmisión, que creo que es una de las ventajas que viene más adelante. Perdón, venía a continuación, pensé que estaba más adelante. Admiten la posibilidad de emplear relaciones de transmisión más elevadas. Recuerdan que estábamos hablando de 1 a 7 en engranajes rectos. Acá, dependiendo qué tipo de engranajes vayas a utilizar, si cónicos o cilíndricos, podés llegar a manejar algún número no mucho mayor, pero sí 1 a 8, 1 a 9. Admiten posibilidad de uso a más altas velocidades justamente porque generan menos ruido. Si vos haces girar un engranaje recto, como un compañero de ustedes mencionó en alguna clase, el de la caja de cambios cuando uno hace reversa, habrá notado que un auto haciendo reversa genera muchísimo mayor ruido que un engranaje, perdón, que un auto yendo hacia adelante. ¿Por qué? Porque el engranaje de la caja de cambios para la reversa es recto y el resto no. Imagínense eso de manera constante y a altas velocidades, te vuelve loco. Por lo tanto, estos que son mucho más silenciosos, permite utilizarlos a mayores velocidades. Y, como ventaja, dice que no solamente permiten la transmisión entre ejes paralelos, sino que también entre aquellos que se cruzan. Ahora, más adelante viene una gráfica con los ejes concurrentes, desplazados, cruzados, formando cualquier ángulo, y se conceptúa esta como su mayor ventaja. Admiten la posibilidad de ahorrar espacio y de variar la distancia entre ejes. Esta es otra gran ventaja. Este es el gráfico que recién les mencionaba sobre los esfuerzos. Ustedes, al tener un ángulo de inclinación en los dientes, la fuerza normal pasa a estar en 3 dimensiones, en vez de estar en 2, como lo pensábamos en los engranajes rectos. ¿Por qué? Porque te desvía el ángulo de la fuerza amarilla, que es la fuerza normal al diente. Esto te genera que al descomponerla en los ejes vertical y horizontal, tenés la fuerza radial y la fuerza tangencial, que es igual que en los engranajes de dientes rectos. Lo único que ahora te aparece el esfuerzo axial, al haberse, ya que tengo punterito láser, al haberse generado este ángulo, a ver, digo bien, ¿no? No, no está marcado acá. Es el ángulo que digamos, que lo separa del plano entre la fuerza tangencial y la fuerza radial. No está marcado porque este es entre el suelo y la fuerza. Entonces, como ahora a ver si puedo dibujar, tengo acá una pluma, sí. Antes en los engranajes de dientes rectos, uno tenía esta fuerza normal y ahora se te desplazó para acá. Un ángulo tita que no estaba marcado, causando la aparición del esfuerzo axial a tener que ser compensado de alguna manera. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se entiende? Sí, sí. Borro esto. Bien. Entre las desventajas, bueno, ya les mencioné. Mayor costo. Puede ser tallado con una fresadora universal, empleando las mismas fresas que para los engranajes rectos. Pero bueno, tenés costos de preparación de máquina, costos del tiempo de mecanizado,
costos de material por ahí a ser tratado térmicamente, dependiendo de la funcionalidad. Digamos, son cosas que tenés que tener en cuenta al momento de si de repente trabajás costeando engranaje. Uno nunca sabe, pero capaz que terminás trabajando por una empresa que se dedica a hacer esto. En el siguiente Krotsky, la fuerza normal se descompone en dos direcciones, una de las cuales es la axial FA, que habrá de originar un empuje sobre los cojinetes que soportan al eje. Estos deberán diseñarse para absorber dicho esfuerzo axial, y si el mecanismo es de marcha y contramarcha, es decir, se va a invertir. Si vos tenés un mecanismo de marcha y contramarcha, vas a tener que ese esfuerzo axial va a ir cambiando de signo. Por lo tanto, si vos solamente sobre el eje tenés esta rueda dentada, vas a tener que tener en ambos muñones, en ambas puntas del eje, dos cojinetes de empuje, o sea, dos cojinetes capaces de soportar el esfuerzo cambiando de sentido, o de signo, como le quieran decir. Acá tienen la imagen de lo que sería un helicoidal autocompensado, donde si vos montás esto sobre el eje, el esfuerzo que te genera una rueda dentada es compensado por el de la otra. O bien, lo que mencionaba hoy al principio, es tratar, dentro de las posibilidades o de la funcionalidad que se busque en ese mecanismo, se trata de montar dos engranajes opuestos sobre el mismo eje para que se compensen entre sí. Otras dos imágenes de los engranajes autocompensados o bielicoidales de diferentes tamaños, como pueden ver, pueden ser muy grandes o muy chicos. Y acá, esperen que voy a ocultar este panel flotante para poder ver mejor. Lo que muestra es dos ruedas helicoidales engranadas entre sí, generando los esfuerzos axiales y dependiendo también si los árboles o ejes sobre los que están montados son paralelos, como es este primer caso, o si son no concurrentes a 90 grados, como pueden ser estos otros. Entonces vos tenés cruzamiento de ejes, que es lo que representa la mayor ventaja de este tipo de engranajes. Acá clara de la D es derecha, la G es izquierda, asumo, bueno, acá dice Mené y Menant, así que esto viene de un libro en francés. Si alguno de ustedes entiende francés, por las dudas. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Para que me encuentro con alguna luz. Yo tampoco, pero sé que la derecha se escribe droite o droit, y la izquierda se escribe gauche o gauche. Lo sé porque me la paso viendo planos de Peugeot y Citroën que vienen todo en francés, así que de esa manera lo sé, pero bueno. Esto está extraído de un apunte que seguramente lo sacó de un libro en francés. Entre la conductora y la conducida, fíjense cómo se forman los ángulos, y en este caso, si los beta 1 más beta 2 forman 90 grados, las hélices son del mismo sentido. Y acá aclara, la elección depende de la dirección en la que se pueda recibir carga axial. Acá tenés, en este caso, ya están compensados. Y acá vas a tener dos ejes donde en este eje sí o sí vas a necesitar un cojinete de empuje para el esfuerzo axial hacia allá, lo mismo en este, pero en este caso vas a tener o bien los esfuerzos compensados o directamente, si no, por las dudas para asegurarte, y vos tenés estos dos ejes, directamente pones el cojinete de empuje acá y el cojinete de empuje acá, dependiendo cómo se comporte el mecanismo. Pueden ser que aunque tengas ejes paralelos, los tengas compensados y no los necesites.
Y si tenés árboles no concurrentes y con cualquier ángulo, vas a tener esto. Esa es la gran ventaja que te permiten estos engranajes. Listo, terminó la clase. No. Ahora voy a pasar a un apunte que no me gusta nada, pero tendría que pasar en limpio esto. Denme un segundo. Tengo escaneado, sí. Era feo en serio el apunte. Avísenme cuando lo están viendo. Sí, se ve. Bien. Prometo que lo voy a pasar en limpio en el momento. De la misma manera que operábamos con los engranajes rectos, esto también tiene una parte de estudio, lo que es a cargas dinámicas o al desgaste. En el caso de cargas dinámicas, la ecuación era la de, alguno que se acuerde, B larga empezado. Es como el Palacio de Inglaterra. Buckingham. Y en el caso de lo que es, bueno, cargas dinámicas Buckingham, y al desgaste era Hertz. Que tengo acá el machete mismo. Por ahí estas manchas, no sé si se alcanzan a ver. Bien. Antes de llegar a esos cálculos de lo que es un estudio al desgaste y a cargas dinámicas, había que calcular a través de la ecuación de Lewis el paso que estaba dado en centímetros para después desencadenar en todo eso. Pero lo primero que vamos a hacer es empezar a definir algunas de las parametrías que, al igual que en los engranajes cilíndricos de dientes rectos, uno toma a partir de las medidas geométricas del engranaje. Mirando el gráfico vas a tener F sub A, que es el ancho de la rueda, F, que es la longitud del diente, P sub C, que es el paso circunferencial, o P sub N, que es el paso normal. Que esto se ve poquito. P sub N es a lo largo del diente con el ángulo P sub C. Así que lo que tienen acá es el coseno de ese ángulo de inclinación θ, que es el paso normal sobre el paso circunferencial. Mirando esto, recuerden que esta línea que figura acá, ustedes ven la manito, ¿no? Donde yo dibujo, señalo. Sí. Perfecto. Sí, se ve. Esto está a 90 grados. Esto lo que marca es justamente la dirección sobre la cual la fuerza normal va a hacer contacto. Absolutamente normal. Hacen algunas aclaraciones, es decir, el paso circunferencial es el medido en el plano exterior de la rueda, siempre sobre el ángulo primitivo. El paso normal es el medido perpendicularmente al eje del diente y está normalizado. Y θ, o acá le ponen phi, pero acá es θ, es el ángulo de la hélice, es el formado entre el eje de la rueda y el eje del diente. A partir de eso se define lo mismo que hicimos en el engranaje de rectos cilíndrico de dientes rectos. Pi por el diámetro es igual a el número de dientes por el paso circunferencial, el coseno de θ, lo que está escrito acá arriba, es el paso normal sobre el paso circunferencial, el módulo
te va a quedar paso circunferencial sobre pi, módulo circunferencial y el módulo normal, va a ser paso normal sobre pi, y FA, que es este ancho del engranaje, va a ser F por el coseno del ángulo de inclinación de la hélice. El diámetro primitivo te va a quedar igual al número de dientes por el paso circunferencial sobre pi, que es igual a z por el módulo circunferencial, o bien a z por el módulo normalizado sobre el coseno de esto, sobre el coseno de θ. Empiezan con un par de suposiciones. Dice, tener que efectuar una transmisión mediante un par de engranajes helicoidales cuyos ejes forman un ángulo genérico phi en el espacio, que es el marcado este. Entonces vos vas a tener phi va a ser la suma del ángulo de inclinación de un engranaje y el otro. Y siempre se debe cumplir que phi sea la suma de estos dos ángulos. Son creo que 8 hojas de esta puntecita. Se ha dibujado el dentado de la rueda 1 inverso al que se vería, por ejemplo, en una fotografía para poder definir los parámetros. Obsérvese que en ambos engranajes será igual al paso normal que pueda producirse el engranaje, mientras los pasos circunferenciales dependerán de los valores de phi. Uno sabe que la suma de los ángulos de los dos engranajes te va a dar el ángulo de inclinación entre los ejes de los mismos, y empiezan a hacer, no voy a ir leyendo esto, sino que empieza a hacer una relación entre el módulo circunferencial y el módulo normal para empezar a definir la relación de transmisión, que se define de la misma manera que en los engranajes rectos, nada más que cuando se trabaja matemáticamente con esto que fue definido previamente, se llega a una fórmula donde se nota que la relación de transmisión depende del ángulo de inclinación de los dos engranajes helicoidales. Vos tenés uno con una inclinación de dientes φ1 y otro con una inclinación de dientes, perdón, φ no, θ1 y θ2. Esta es la gran diferencia con los engranajes de dientes rectos, donde eso no pasaba. Pero, digamos, si uno parte de definir la relación de transmisión de la misma manera que los engranajes de dientes rectos, y tiene, al momento de resolver algún ejercicio, o de calcular el engranaje que uno quiere mecanizar, alguno de estos datos, te ahorras este pequeño paso de acá. Entonces, la relación de transmisión no depende exclusivamente de los diámetros de las ruedas, sino que también de los ángulos de inclinación de la hélice, de las hélices. Podés tener varios casos. Tenés igual diámetro, entonces la relación de transmisión solamente va a depender de los ángulos. O ruedas de ejes paralelos, entonces el ángulo que tenés entre los ejes de ambos engranajes es 0. Por lo tanto, θ1 va a ser igual a menos θ2. Se compensan entre sí. En este caso reemplazará las transmisiones con engranajes rectos, con la ventaja de usar relaciones de transmisión I más elevadas. Es como se conceptúan los engranajes rectos como un caso particular de helicoide donde el θ es 0. Sí, claro. La única desventaja que vas a tener ahí es qué potencia querés transmitir y cuál es tu límite de ruido. Y ruedas de ejes perpendiculares, donde el ángulo es de 90 grados entre los ejes, entonces tenés el caso de que φ1 más φ2 te va a dar 90. Y dentro de este caso se incluye otro bastante empleado, que es cuando las ruedas tienen además igual diámetro primitivo, o sea que tenés los ejes a 90 grados y las ruedas son iguales. Dada la relación de transmisión, será solo φ2, que será el arco tangente de I.
trigonometría mediante. En este caso se emplea solo para reductores de velocidad con límites pequeños, ya que I puede variar de 1,5 a estos valores que tenés acá. Entonces tenés una tablita donde te da ciertas relaciones de transmisión y los ángulos que tendrían que tener esos engranajes helicoidales para lograrla. Donde si vos tenés una relación de transmisión 1 a 1, vas a tener 45 grados. ¿Te sirve una relación de transmisión? Y no perdés. No aumentás ni reducís, solamente transmitís. No tendrías un caso de una caja reductora o una caja multiplicadora. Para calcular la distancia entre centros de esos ejes, de la misma manera que hacíamos los engranajes de dientes rectos, sumás los diámetros primitivos y dividís por 2. Pero, en este caso, empezás a trabajar un poco algebraicamente porque sabés que el diámetro primitivo es igual al módulo circunferencial por el número de dientes que tiene el engranaje 1, lo mismo para el engranaje 2. Empezás a trabajar y llegás a esta ecuación. ¿De qué depende esta ecuación? Del ángulo de inclinación, donde vos sabés que ambos engranajes son iguales, por lo tanto tienen el mismo ángulo de inclinación, el módulo y el número de dientes. El número de dientes es fácil de contar. La mayoría de las ecuaciones trata de encontrar parámetros importantes utilizando como variable independiente el número de dientes. ¿Por qué? Porque es algo fácil de contar en un engranaje, entonces es un dato que uno lo tiene a mano, distinto de si tenés que andar calculando primero el diámetro primitivo, o viendo el paso, etcétera, etcétera. Y ahora nos vamos a meter un poquito en lo que es el cálculo resistivo. Y vamos a llegar a esta ecuación, que es muy similar a la que vimos la clase pasada. Para hacer un cálculo resistivo del par en cálculo deberá analizarse cuál es el engranaje más solicitado. Es decir, vos siempre tenés un engranaje que es conductor y uno que es conducido. Podemos decir que si las diferencias de ángulo de las hélices φ1, perdón, θ1, θ2 son pequeñas, vale lo dicho para engranajes rectos, en que se calculará el piñón como el más solicitado. En cambio, si la diferencia entre estos dos ángulos es apreciable, deberá calcularse el engranaje de menor ángulo de la hélice, ya que tendrá una mayor incidencia la fuerza a transmitir. En engranajes helicoidales, a medida que aumentan los ángulos de inclinación de las hélices, adquiere más importancia el desgaste y disminuye la incidencia, el aspecto resistivo y las cargas dinámicas. ¿Por qué? Bueno, y acá volvemos a lo visto en la clase pasada. Como en los engranajes cilíndricos de dientes rectos uno tiene mayores esfuerzos que en los engranajes helicoidales, porque en los helicoidales uno distribuye mejor a lo largo de todo el diente por la mayor superficie de contacto ese esfuerzo, lo que hacía era